Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 95. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro. Doblemos las rodillas, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo que no reconoce mi camino, un pueblo de corazón extraviado. Por eso he jurado indignado que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 95. En cuanto al género, podemos descubrir dos partes en el Salmo. La primera parte nos presenta un himno de alabanza, de bendición a Dios. Vengan, alabemos, vengan, cantemos. Es una invitación a la alabanza a Dios. Pero luego la segunda parte es como una amonestación o una instrucción, invitación al pueblo para que pueda escuchar la palabra, más o menos como el Salmo 132, una invitación a la escucha de la palabra. El himno se interrumpe con esa reprimenda, esa invitación a que el pueblo escuche. Posiblemente se trata de que Dios rechaza el culto superficial. Por eso, al estilo de los profetas, este salmo invita al orante a que se tenga un culto realmente íntegro, pero también puede ser una finalidad hacia los oyentes actuales, para que al realizar el culto o la alabanza a Dios en el templo, sea realmente pues un culto comprometido. De alguna manera, también hay salmos litúrgicos donde se hace una invitación a la sinceridad, como el Salmo 15, el Salmo 24, que ¿cómo podré entrar en el templo del Señor? ¿De qué manera alguien puede entrar en el templo del Señor? Con las manos limpias, con un corazón puro. Simplemente que estos salmos litúrgicos normalmente a la entrada del templo es cuando se presentan esas condiciones, como para hacer un acto penitencial antes de entrar al santuario. Este Salmo 95 parece más bien que se trata de una invitación ya estando en el culto. No se queden en lo superficial,
sean oyentes activos, comprometidos de la palabra. Aprendan ahora para que no les pase lo mismo que a nuestros padres en el pasado. Así que tenemos esa invitación del Salmo. La liturgia de la Iglesia ha elegido este Salmo como invitatorio. Todos los días, en la primera oración del día, ya sea el oficio de lectura o ya sean las laudes, con la oración que uno inicia el día, pues está ahí contemplado el Salmo 95, como un salmo invitatorio para el compromiso con la palabra. Pues en esta estructura de dos partes, tenemos ahí en la primera parte, que es ese himno invitatorio, una invitación a aclamar al Señor, a dar gracias. Tenemos los motivos, porque Dios es el Rey, el dueño de toda la creación, y tenemos esos títulos también cósmicos. Él es nuestro Dios, Él es el Creador, nosotros somos su pueblo. Los motivos para alabar y bendecir al Señor. En la segunda parte, que serían los versos 7 al 11, esa amonestación y la indignación de Dios. Ojalá escuchen hoy su voz. Y luego, pues esa indignación: durante 40 años aquella generación me repugnó, me indignó. Por eso juró el Señor que no entrarían al descanso. Comentario al Salmo 95. Pues esa primera parte de la invitación es simplemente un salmo o una parte del salmo de alabanza. Tenemos ahí esas palabras de invitación: vengan, entremos. Se trata de una oración que se traslada a lo comunitario, no solamente una invitación personal, sino en el sentido comunitario. Vengan, entremos a su presencia. Es una invitación a todos. Aclamar, dar vítores. Vean, dos palabras que se refieren a la alabanza. Y los títulos que se le dan aquí a Dios: roca salvadora. Dios grande, la roca. Entren a darle gracias, a aclamarlo con cantos. Vean, la forma de la alabanza también es mediante los salmos, mediante los cantos. ¿Cuál es el motivo, la razón para alabarlo? Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Dios grande se refiere al Dios por excelencia, al Dios que está por encima de todos. No simplemente que hay un Dios chiquito y otro más grande, no. El Dios, el grande, se refiere al que está por encima de todos. Porque Él tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, suya es la tierra firme. Todo esto es obra del Señor. Salmo 96:4 dice: el Señor es grande y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Salmo 97:7: se sonrojan aquellos que adoran estatuas, los que se glorían en los ídolos. Ante el Señor se postran todos los dioses. Hijos de Dios, aclamen al Señor, dice el Salmo 129, del 1 al 2. Aclamen la gloria del poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Vean, estos salmos invitatorios nos dan el motivo, porque Dios es el Rey del mundo, porque Dios está por encima de todo, tiene en su mano todo. El monte, el mar, la tierra, toda la creación le pertenece al Señor. Mientras los demás pueblos hacen
de algunos elementos de la creación sus dioses, o muchas culturas tienen dioses de acuerdo a ciertas regiones o zonas de la creación, podríamos decir, por ejemplo, los griegos y otras culturas antiguas, los babilonios, etc. Los dioses del mar. Hay el dios del mar o los dioses del mar. El dios del viento o los dioses del viento, el dios del fuego o dioses del fuego, el dios de la tierra, el dios del aire, el dios del agua, todo tiene sus dioses, pero el Dios verdadero es el que creó el cielo, el que creó el mar, el que creó los montes, el que creó todo. Entonces aquí hay una alabanza, una exaltación al Señor como el dueño de toda la creación. Entonces esa primera parte de esa invitación. Y luego pues postrémonos de rodillas, porque Él es creador nuestro. No solo es el creador de todo, sino también el creador nuestro. Él es nuestro Dios y Él nos eligió, somos su pueblo, el pueblo que Él apacienta, el rebaño que Él guía. De alguna manera, este pueblo que Él apacienta o rebaño que Él guía, pues hace de alguna manera una alusión también al Éxodo. Fue la liberación del pueblo estando en Egipto y Dios acompañando al pueblo en el desierto. Dios guiando al pueblo como pastor mediante Moisés y Aarón. Salmo 74:1. Porque, oh Dios, nos tienes abandonados para siempre, y por qué humea tu cólera contra las ovejas de tu rebaño. Ovejas de tu rebaño. Salmo 79:13. Y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y contaremos tus glorias por generaciones. Te alabaremos, nosotros tu pueblo, tu rebaño. El Salmo 100 en el verso 3. Reconozcan que el Señor es Dios, que es nuestro Dios, que es poderoso. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entonces, se recuerda cómo Dios acompañó, cómo Dios guió al pueblo en Israel. Sin embargo, esa segunda parte del Salmo nos recordará precisamente pues el pecado del pueblo en el desierto. La amonestación, la indignación. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. La frase propia del Deuteronomio es: escucha, Israel. Mientras los mandamientos, cuando los dio Moisés en el libro del Éxodo, simplemente fue la narración de los mandamientos. Yo soy el Señor Yahvé tu Dios que te sacó de Egipto. No tengas otros dioses fuera de mí, no tomes en vano el nombre de Dios, guarda el día sábado, etcétera, etcétera. Pero cuando se renueva la alianza, ya con el escritor del Deuteronomio, ya un libro que se escribe en la época del exilio y posterior se culmina, ya hay una invitación a la escucha, que significa obediencia. Entonces esa palabra es propia del deuteronomista y que recuerda precisamente las desobediencias del pueblo, las terquedades del pueblo y las infidelidades. Y por eso
siempre se va a retomar la experiencia del desierto para motivar a los nuevos lectores o al nuevo pueblo de Dios en distintas circunstancias para que aprenda de la experiencia. Proverbios 28:14. Dichoso el hombre que teme siempre al Señor, pero el terco caerá en la desgracia. Dichoso el que teme al Señor, pero el terco caerá en la desgracia. Vean, no endurezcan su corazón. Ezequiel 11 del 19 al 20, les daré un corazón íntegro, completo, nuevo. Infundiré en ustedes o en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que sigan mis leyes y pongan en práctica mis mandatos. Así serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Salmo 78, 18, 19. Tentaron a Dios en sus corazones, exigiéndole comida para su apetito. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá Dios prepararnos una mesa en el desierto? Verso 32, Salmo 78, 32. A pesar de todo, volvieron a pecar y no se fiaron de sus prodigios, no confiaron en Dios. Verso 37, su corazón no fue fiel, no fue leal, ni fueron fieles a su alianza. Verso 41, volvían a tentar a Dios, irritando al Santo de Israel. Verso 56, pero ellos rebeldes tentaron al Dios Altísimo y no guardaron sus preceptos. Este Salmo 78 es un salmo histórico, así se le llama a los salmos que van contando la historia o recontando la historia del pasado para reflexionar. Así que esta frase o esta parte del Salmo 95 está haciendo referencia a la época del desierto cuando el pueblo tentó al Señor. Masá, es decir, el lugar de la tentación, y Meribá, el sentido de reclamo, de cansar a Dios, de indignar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no se fiaron de sus prodigios. Tantas obras que hizo el Señor por ellos y ellos dudando, ¿podrá Dios darnos de comer? Y ahí les va a dar de comer el maná. Ya nos cansamos del maná, ¿podrá Dios darnos carne? Y ahí va el Señor a darles carne. Tenemos sed, ¿podrá Dios? Vean ¿podrá Dios? O sea, no conocieron a Dios. Entonces, este salmo quiere recordar esa experiencia para invitar al pueblo a que no tenga un corazón duro, un corazón de piedra. Y es también a lo que hace referencia el profeta Ezequiel, especialmente en el capítulo 36 que acabamos de leer una frase. Ciertamente, la imagen de la piedra originalmente era por la firmeza, por la solidez. Los mandamientos tienen que estar edificados en algo sólido, o más bien los mandamientos representan esa roca sólida en la cual debe afianzarse el pueblo. Los mandamientos significan el derecho, significan la justicia, significan la fidelidad, lo que dará estabilidad y firmeza al pueblo. Pero después, con los profetas cambia la imagen. La piedra
ya no hace referencia a la solidez, sino a la terquedad, la dureza de corazón. Por eso ya dice el profeta, arrancaré de su corazón, más bien de su cuerpo, ese corazón de piedra, insensible, terco, que tienta a Dios, que no cree, que no se confía en Dios. Y luego la última estrofa, la indignación, el entrar en el descanso. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado. ¿Ven? Corazón extraviado, se dijo antes un corazón terco, duro, no endurezcan su corazón, y ahora un corazón extraviado, fuera de camino, fuera de lugar, que no sabe para dónde va, un corazón errante, confuso, sin ideal, sin nada. Entonces, un corazón extraviado recuerda también precisamente esa situación del destierro. Desde el Sinaí, para entrar a la tierra, pues que necesitarían un día o dos, o lo que harían en poco tiempo, pues les duró 40 años por la terquedad y precisamente la vagancia, la errancia, andar errante, andar vagabundo, andar perdido. ¿Por qué? Porque tienen un corazón extraviado, que no sigue al Señor, que se equivoca, que sigue a los ídolos, que sigue a los dioses falsos, que cae en la injusticia, que se confía en el poder, que se confía en el dinero. Pues eso les lleva a andar dando vueltas para un lado y para otro sin encontrar el camino. Pero aquí dice, por eso, por esa indignación, el Señor juró que no entrarían en el descanso. Ciertamente hace referencia a aquella generación que murió en el desierto y no pudo pasar a la tierra prometida, pero después va teniendo una interpretación también espiritual y hace referencia a todos aquellos que no logran entrar en ese proyecto divino, en el descanso. Esa palabra descanso hace referencia al Shabbat, la misma raíz del sábado. Shabbat significa plenitud. No solamente porque en el séptimo día Dios descansó de toda la creación, ya quedó completa, culminada la obra, sino porque el sábado, la relación con Dios es lo que da plenitud a la creación. No se trata de que Dios creó todo en 6 días y ahí culminó todos sus trabajos manuales o todos sus trabajos profanos o todos sus trabajos allá con la creación. Ahora nos vamos a lo religioso. El séptimo día es el día del Señor. Este es solamente para el templo. Por eso no hay que contaminarnos con trabajos profanos. No se trabaja. Este es solo para Dios. No solamente en ese sentido. El descanso laboral es más con sentido social, para dejar descansar a las personas, para no esclavizar, para tener descanso, para tener encuentro con los demás. Pero el sentido religioso es por la plenitud. Todo lo que trabajaste en 6 días, llévalo al Señor, ofréceselo en el día del Señor. Allá el día del Señor, encuéntrate con Él, agradécele lo que tienes, conságrale lo que tienes. Es de llevar a plenitud todo. No es solamente que ahí culminó, no, sino que la relación con Dios, el consagrar todo a Dios, plenifica el sentido de la creación. Entonces el Shabbat es plenitud
porque se cumple en la relación con Dios la finalidad de la creación, que es la alabanza, la glorificación a Dios, la salvación del ser humano. Entonces, eso significa poder entrar en el descanso, y tiene referencia también a la tierra. El entrar en el descanso es entrar en la tierra prometida que emana leche y miel. La tierra prometida es la contraposición de lo que representa Egipto. Egipto representa la esclavitud, Egipto representa la indignación, representa la opresión. El pueblo en las condiciones de esclavitud no puede ser libre para entablar una alianza con Dios, para hacer un compromiso con Dios. Por eso necesita liberarse de la esclavitud, recobrar la libertad, la dignidad, para poder conocer a Dios y entablar la alianza. Y la tierra es el espacio para que se plenifique el sentido de paz, de justicia, de armonía que se había perdido en el paraíso, y que ahora con el nuevo proyecto divino el pueblo está llamado a realizar. No se trata solamente de un elemento material, el tener una tierra, o de una libertad política o jurídica. No, se trata del espacio de plenitud, del espacio de realización en la justicia, en la paz, en la armonía, en la relación con Dios, con el prójimo, con la creación. Y por eso aquel que no confía en Dios, que no cree en Dios, que sigue en la terquedad, anda vagando por el desierto, anda terco en el corazón, tiene un corazón extraviado y no puede entrar en el descanso, no puede entrar en ese sentido de plenitud del encuentro con Dios. Por eso este salmo pues lo ha retomado la Iglesia para hacer siempre la invitación, primero, a no tener un corazón duro. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón, que el culto, la oración, la misa, todos esos encuentros que tenemos a nivel litúrgico, sacramental, ritual, estén siempre acompañados por la sinceridad del corazón, por la escucha de la palabra, por la obediencia a la palabra, por la confianza en Dios, no por la duda, y así poder entrar en el descanso, poder entrar en el sentido de armonía, en el sentido de paz, en el sentido de plenitud, en la presencia de Dios, llevándole todo, consagrándole todo, vida, trabajo, familia, actividades, proyectos, todo. Se debe entrar en esa armonía, en ese descanso. Queridos hermanos, ¿cómo nosotros podemos orar con este Salmo 95? Pues lo hacemos todos los días en la liturgia de la Iglesia, pero precisamente con ese compromiso. Alabar a Dios significa reconocerlo, el dueño de todo, el que está con nosotros, el que ha creado el cielo, el que nos ha creado a nosotros, es que es dueño nuestro, que camina con nosotros y que no hay otro. Por eso reconocerlo, alabarlo, bendecirlo, es darle su lugar. Deja que Dios sea Dios y ámalo como Dios. Reconoce tu ser de criatura, tu limitación, y con esa humildad alabarlo, bendecirlo, alegrarse con Dios. Pero también esa invitación a la obediencia, a la escucha constante. No se trata, como nos dice el apóstol Santiago, de ser oyentes olvidadizos. Santiago llega a decir, un oyente olvidadizo es como aquel vanidoso que se va a ver al espejo
se da una peinada y se va. Pero dice, se le olvidó cómo era y regresa al espejo. Es decir, el vanidoso se va y regresa, se va y regresa. Así es el oyente olvidadizo de la palabra, no se le queda nada, es superficial, y a nosotros se nos invita a no ser oyentes olvidadizos, sino compromiso, obediencia, la invitación siempre a la escucha de la palabra, a darnos tiempo para orar, para meditar siempre con la palabra. Y luego, pues también esa invitación a entrar en el descanso. Lamentablemente, el pueblo de Israel confundió el aspecto de la teología de la tierra con cuestiones más territoriales, más políticas, más económicas. Andan siempre peleando las tierras allá en Palestina y todo eso. Y la teología de la tierra es mucho más importante, más profunda. Es tener un espacio, buscar un espacio donde pueda vivirse en paz, donde pueda vivirse el reino de Dios ya en términos del Nuevo Testamento, donde pueda haber paz, perdón, amor, reconciliación, el sentido de vida comunitaria también que Jesús quiso para la iglesia, independientemente de que sea en el templo, de que sea en la calle, que sea en la familia, que sea en el trabajo, espacios donde podamos construir esa armonía y llevar al ser humano al sentido de plenitud en la comunión con Dios, en la armonía con Dios, con el prójimo, con la creación, con uno mismo. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia de nunca cansarnos de luchar y siempre tratar de entrar en ese descanso, de ir construyendo ese descanso, ese sentido de paz plena en la comunión con el Señor y con los demás. Que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos hermanos.